Desde los albores de la existencia, el orden y la ley han sido los pilares que sostienen el universo, un tejido intrincado de principios divinos que gobiernan la creación. Sin embargo, la historia que se despliega en las siguientes páginas se sumerge en las profundidades de una rebelión que desafió esa misma fundación, una narrativa de orgullo, envidia y la búsqueda insaciable de poder que resuena a través de los eones. Es la historia de cómo la más brillante de las estrellas celestiales concibió una oscuridad capaz de amenazar la propia luz. En el corazón de esta saga está Lucifer, el portador de la luz, cuya gloria y sabiduría eran inigualables en los reinos celestiales, pero que en su magnificencia albergó una semilla de desobediencia. Su caída no fue solo un evento cósmico, sino el catalizador de una venganza de proporciones inimaginables, un plan tan audaz que buscaba desmantelar la propia estructura de la realidad. No se conformaría con ser desterrado, intentaría reescribir las reglas del juego. El núcleo de esta venganza reside en un concepto aterrador, un conjunto de símbolos prohibidos, un código forjado en las profundidades del abismo, nacido del odio y la furia de un ser rechazado. Este código no era un arma de destrucción física, sino una herramienta de corrupción espiritual y moral, diseñada con un único y perverso propósito: borrar la ley de Dios, invirtiendo cada mandamiento sagrado y sumiendo a la creación en un caos sin precedentes. La narrativa que sigue explora la génesis de este código, desde la ambición inicial de Lucifer y su rechazo final, hasta la infiltración sutil de su influencia en el reino mortal. Veremos cómo los primeros susurros de la inversión comenzaron a distorsionar la verdad y la moralidad, transformando el bien en mal y el orden en anarquía, sin que la humanidad percibiera la red que se tejía a su alrededor. Acompañaremos el despertar de una antigua orden de guardianes, los únicos capaces de sentir el temblor cósmico de esta amenaza existencial y su desesperada cacería por los fragmentos de este código profano. Su viaje los llevará a rincones olvidados del mundo y a dimensiones ocultas, donde cada símbolo encontrado es un paso más cerca de la verdad, pero también del peligro inminente de una activación total. Finalmente, presenciaremos el gran inversión, el momento en que el código se manifiesta plenamente y las consecuencias devastadoras de esa osadía. Pero también exploraremos el precio de la desobediencia y la posibilidad de un nuevo amanecer, cuestionando qué quedaría de la fe y la ley tras tal prueba, y cómo la humanidad se levantaría de las cenizas de un mundo que casi fue reescrito por la oscuridad. En los reinos celestiales, donde la luz divina irradiaba una perfección incuestionable y la armonía era la ley suprema, Lucifer, el portador de la luz, era la más brillante de las estrellas, una creación de belleza y sabiduría sin igual. Su presencia era un faro de esplendor, reverenciado por legiones de ángeles que lo admiraban y seguían fielmente en su trayecto celestial. Ocupaba una posición de honor y poder inigualables, un querubín ungido, guardián del trono divino, la personificación misma de la gloria y la perfección creadas. Su voz, un cántico de armonía celestial, resonaba por los corredores dorados, llenando el cosmos con la melodía de la adoración y el orden establecido por su creador. Sin embargo, en su corazón, una semilla de orgullo y envidia comenzó a germinar, silenciosa e insidiosa, como una hierba venenosa que corrompe un jardín perfecto. La admiración por sí mismo, antes un reflejo de la gloria divina y un instrumento de alabanza, eclipsó la devoción al Creador, transformándose en una obsesión peligrosa y autodestructiva. Cuestionó la supremacía, la autoridad y la propia
ley que gobernaba el universo, sintiéndose digno de un poder mayor, de una posición superior que le era negada. ¿Por qué debía inclinarse cuando su propia luz parecía tan vasta, tan poderosa, capaz de rivalizar con la del propio Creador en magnitud y brillo? La idea de un orden superior, de un poder incuestionable al que debía someterse incondicionalmente, se volvió un peso insoportable, una afrenta directa a su creciente autopercepción de grandeza y singularidad. Comenzó a conspirar en las sombras, a susurrar dudas e insatisfacciones entre los ángeles menos vigilantes, a sembrar la discordia y la rebelión en corazones menos resilientes y más susceptibles a su retórica seductora y engañosa. Su ambición no era sólo ascender a un nivel más alto dentro de la jerarquía divina, sino usurpar el trono, redefinir la jerarquía celestial y colocarse en el lugar del Altísimo. La negativa a someterse, la ambición desmedida de ascender por encima de su Creador, selló su destino de manera irrevocable y trágica, marcándolo para siempre. El paraíso, antes su hogar y escenario de su gloria inigualable, se convirtió en el escenario de su rebelión final. Un enfrentamiento cósmico de proporciones inimaginables que estremeció los cimientos del universo conocido. El combate fue breve, pero cataclísmico en sus consecuencias, culminando en su expulsión, una caída vertiginosa desde las alturas celestiales hacia las profundidades del abismo. Un exilio eterno de la luz que tanto amaba y de la cual se convirtió en su antítesis sombría. Nadie imaginaba que, en la oscuridad de su caída inminente, en el exilio de su nueva morada infernal, Lucifer ya trazaba la primera línea de su venganza, un plan tan audaz que desafiaría la propia fundación de la existencia divina y de toda la creación. No buscaría solo poder o un nuevo reino para gobernar con tiranía, sino la aniquilación completa del orden establecido, la inversión de todo lo que era sagrado y verdadero, una subversión total de la creación. Su mente, antes brillante y dedicada a la luz y la adoración, ahora se dedicaba a concebir un arma capaz de desmantelar la propia ley que lo había desterrado, un código de antítesis. La herramienta que Lucifer forjaría sería más que meros símbolos, sería la propia antítesis de la creación, un espejo distorsionado de los mandamientos sagrados, creado para desmantelar la estructura de la realidad divina. ¿Cómo un ser de luz, antes tan próximo a la divinidad, pudo concebir una herramienta tan profana, nacida de la más pura rebelión, para subvertir el orden universal? Descubre la génesis de la más terrible de las armas en el próximo capítulo. Tras su primera y humillante expulsión de los reinos celestiales, Lucifer, aunque desterrado, no se dio por vencido. Su ambición ardiente y su orgullo herido clamaban por una revancha impostergable. La oscuridad del abismo no lo consumió, sino que lo alimentó con un deseo aún mayor de usurpar el poder divino, no por un arrepentimiento genuino, sino por una sed insaciable de dominio y control. Orquestó un plan audaz: regresar a los cielos, no para buscar perdón o redención, sino para consolidar su rebelión y reclutar nuevos seguidores, aquellos que pudieran ser seducidos por su retórica de libertad y poder. Con una astucia renovada y una disimulación magistral, Lucifer logró, por un breve período, un acceso a los dominios celestiales, disfrazando sus verdaderas intenciones bajo un velo de falsa sumisión y arrepentimiento. Su objetivo era claro y maligno: observar de cerca la dinámica divina, identificar las debilidades y, sobre todo, comprender a fondo la ley de Dios que tanto despreciaba para poder desmantelarla desde dentro. Caminaba entre los ángeles restantes, susurrando promesas de un nuevo reinado, donde la libertad sería la única ley y el poder, la recompensa final. Sin embargo, la omnisciencia divina no podía ser engañada por mucho tiempo, y la verdadera naturaleza de su retorno
fue rápidamente revelada en su totalidad. La intención de orquestar un nuevo golpe y corromper más corazones celestiales se hizo evidente, sellando su destino de manera irreversible. La confrontación final fue decisiva, no ya una batalla de fuerzas, sino un rechazo absoluto de su esencia corrompida, una condena eterna. Lucifer fue expulsado de forma definitiva, sin ninguna posibilidad de retorno o redención. Fue en ese momento de rechazo final y absoluto, de desesperación y furia incontrolables, que la idea del código prohibido nació en su mente perversa como un veneno destilado. No podría tomar el lugar de Dios, no podría reinar en los cielos, pero sí podría destruir la propia fundación del reinado divino, la ley. Su gloria se transformó en una furia corrosiva, un odio profundo que consumía su esencia, y su propósito, antes de alabanza, se convirtió en destrucción y venganza implacable contra todo lo que representaba el orden divino. En las profundidades del abismo, donde la luz divina no osaba penetrar y el desespero reinaba supremo, forjó su nueva arma, no de fuego ni acero, sino de símbolos e intenciones pervertidas, tejidas con la amargura de su caída y la humillación de su rechazo final. Cada trazo de ese código era un desafío directo a la autoridad divina. Cada curva, una blasfemia contra la creación y el orden establecido, un grito de guerra contra la ley que lo había desterrado para siempre. Infundió su propia esencia, corrompida en cada uno de esos símbolos. El conjunto, un enigma mortal que prometía desatar el caos sobre el orden establecido, era más que una simple escritura. Era la antítesis de la creación, un espejo distorsionado de los mandamientos sagrados, creado para desmantelar la estructura de la realidad divina. Su intención era corromper la esencia de la existencia, transformando la obediencia en rebelión, la verdad en mentira, el amor en odio y la vida en una búsqueda incesante por la aniquilación. Pero, ¿cómo comenzaría esta influencia sutil a corromper el reino mortal, transformando la verdad en mentira y el orden en caos? Descubre los primeros susurros de la inversión en el próximo capítulo. En el reino mortal, la sombra del código prohibido comenzó a extenderse, sutil al principio, casi imperceptible, manifestándose en pequeñas distorsiones de la verdad y la moralidad humana. No hubo truenos ni terremotos para anunciar su llegada, solo susurros maliciosos, dudas sembradas en las mentes más fértiles y pequeñas transgresiones que, con el tiempo, se volvieron aceptables e incluso deseables. La esencia de la ley divina, antes un faro de claridad, comenzó a ser corroída por esta influencia invisible, como una enfermedad silenciosa que ataca el cuerpo, minando sus defensas. Una mentira dicha con convicción y repetida incesantemente se convertía en una nueva verdad, un pilar sobre el cual se construían nuevas realidades, desvirtuando la percepción de lo que era real y justo. Un acto de crueldad, antes condenable y repudiado, era rebautizado como una forma de justicia, necesaria o de autodefensa legítima, justificando la violencia y la insensibilidad. La línea entre lo correcto y lo incorrecto, antes nítida e incuestionable, comenzó a difuminarse y disolverse, como tinta oscura en agua limpia, confundiendo los corazones y las mentes de los hombres. Las personas, sin percibir la fuente maligna, detrás de estos cambios, comenzaron a justificar sus peores impulsos y deseos, a abrazar la oscuridad como si fuera una nueva forma de iluminación o progreso social. La codicia fue rebautizada como ambición saludable y emprendimiento, la lujuria como libertad de expresión y autoafirmación, la violencia como fuerza necesaria para la supervivencia en un mundo competitivo. El egoísmo, antes visto como un vicio, se convirtió en una virtud,
la base del éxito individual en una sociedad cada vez más fragmentada y desorientada por estos nuevos valores. Un acto de bondad genuina era transformado en egoísmo disfrazado, una promesa sagrada en traición, calculada, y la lealtad en una ingenuidad peligrosa, digna de desprecio. Los mandamientos de Dios, antes pilares inquebrantables de la existencia y la convivencia humana, uno a uno, comenzaban a retorcerse bajo esta influencia invisible, casi imperceptible, pero devastadora en sus efectos. La honra a los padres era vista como debilidad o apego al pasado, el respeto a la vida como sentimentalismo excesivo, la fidelidad como una prisión para un espíritu libre y moderno. El código operaba en un nivel subconsciente, reprogramando la moralidad humana, invirtiendo valores fundamentales y corrompiendo la propia alma de la sociedad de manera insidiosa. La fe disminuía cada día, la esperanza se desvanecía ante la creciente oscuridad, y el amor era reemplazado por una indiferencia fría, un cálculo egoísta de ganancias y pérdidas en todas las relaciones. La sociedad lentamente comenzó a desconstruirse desde dentro, corroída por esta nueva lógica perversa, convirtiéndose en un reflejo distorsionado del plan divino original para la humanidad. ¿Sería posible que la humanidad, en su ceguera y en su búsqueda incesante por una falsa libertad, estuviera abrazando su propia ruina, sin percibir la red de engaño que se tejía a su alrededor, aprisionándola en una realidad invertida? La amenaza crecía, pero ¿quién o qué despertaría ante esta amenaza existencial antes de que fuera demasiado tarde para revertir el curso de la historia y restaurar la verdad en un mundo que se hundía en la ilusión? Mientras el velo entre los mundos se adelgazaba peligrosamente, permitiendo que la influencia corruptora del código de Lucifer se infiltrara cada vez más en la realidad mortal. Una antigua orden de guardianes, largo tiempo dormida y dispersa por los rincones más remotos de la Tierra, sintió el temblor cósmico. No era un terremoto físico, sino un estremecimiento en el propio tejido de la existencia, un presagio inconfundible de una guerra que no era de carne y hueso, sino de alma y esencia, una amenaza a la propia estructura de la creación. Estos guardianes, los últimos bastiones de la verdad, comenzaban a despertar. Estos guardianes, descendientes de linajes ancestrales y portadores de conocimientos olvidados, se habían retirado del mundo activo hacía siglos, esperando el momento preciso para intervenir, observando cómo las sombras crecían. Eran los últimos en preservar una sabiduría primordial, encargados de proteger los secretos más profundos del universo y de velar por la ley divina, ahora bajo ataque directo. El llamado era innegable, una urgencia que resonaba en sus espíritus, despertándolos de su largo sueño y convocándolos a la batalla inminente contra la creciente oscuridad. Profecías olvidadas y textos prohibidos, guardados durante siglos en bibliotecas ocultas, criptas secretas y santuarios aislados, comenzaron a revelar sus secretos más oscuros y las advertencias largo tiempo ignoradas. Hablaban de un código capaz de desmantelar la creación, de invertir el orden natural de las cosas y de sumir al universo en un caos sin precedentes, un destino que se acercaba rápidamente. Con cada revelación, la gravedad de la situación se tornaba más clara, pero el tiempo para descifrarlo y encontrar una forma de combatirlo se agotaba rápidamente, con cada distorsión de la realidad. Los guardianes, provenientes de diferentes culturas y continentes, comenzaron a sentir la conexión entre sí, guiados por señales y presentimientos que trascendían la lógica humana y la distancia física. Eran los últimos en comprender la verdadera naturaleza de la amenaza,
la única esperanza de que la humanidad pudiera resistir la inversión completa de sus valores y de su propia existencia antes de que fuera demasiado tarde. La jornada para reunirse sería ardua, repleta de peligros y desafíos que pondrían a prueba su fe y su determinación hasta el límite. La tarea que los aguardaba era monumental. No solo identificar la fuente de la corrupción que se extendía, sino también encontrar una manera de neutralizar el código antes de que se volviera irreversible y consumiera todo. Sabían que enfrentarían no solo las manifestaciones físicas de la influencia de Lucifer, sino también las trampas psicológicas y espirituales que el código sembraba en las mentes y corazones de los hombres, transformando aliados en enemigos y la verdad en mentira. La propia esencia de la realidad estaba en juego. La búsqueda de los fragmentos del código los llevaría a lugares donde la propia realidad se plegaba, protegidos por entidades corrompidas e ilusiones traicioneras. ¿Qué sacrificios serían necesarios para confrontar una amenaza que desafiaba la propia lógica divina y exigía una búsqueda desesperada por fragmentos de verdad en un mundo cada vez más inmerso en la oscuridad y la inversión de todo lo sagrado? Descubre la cacería de los símbolos perdidos en el próximo capítulo. La búsqueda de los fragmentos del código de Lucifer llevó a los guardianes a rincones olvidados del mundo, a lugares donde la civilización apenas osaba pisar y a dimensiones más allá de la comprensión humana, donde la propia realidad se plegaba de formas perturbadoras. Cada símbolo, cada trazo de la escritura profana era una trampa mortal, protegida por entidades corrompidas por la influencia del abismo y por ilusiones traicioneras que ponían a prueba la cordura y la fe de los más resilientes. La jornada era un laberinto de peligros, donde a cada paso la oscuridad parecía espesarse, amenazando con engullirlos. Viajaron por desiertos ancestrales, donde ciudades sepultadas guardaban secretos milenarios bajo las arenas del tiempo, y por selvas densas, donde templos olvidados escondían escrituras prohibidas en sus profundidades. En ruinas ancestrales, bañadas por energías sombrías y vestigios de rituales profanos, y en bibliotecas malditas, cuyos volúmenes susurraban locuras a los incautos, la verdad sobre el código de Lucifer se revelaba en fragmentos como un rompecabezas macabro. Cada descubrimiento era un alivio momentáneo, pero también un recordatorio del peligro inminente que se acercaba. Con cada fragmento encontrado, los guardianes percibían la complejidad y la malevolencia de la obra de Lucifer, una red de engaño y corrupción sin precedentes. No eran meros símbolos inertes, sino llaves activas para la inversión de la realidad, portales para la corrupción del alma y la mente humana. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, el peligro de su activación total se volvía más inminente, una cuenta regresiva hacia el apocalipsis que prometía. La presión aumentaba, y el tiempo se convertía en un enemigo tan implacable como las fuerzas que los perseguían sin descanso. Se sucedieron enfrentamientos épicos, donde la fe y la sabiduría de los guardianes eran puestas a prueba contra la astucia y el poder de las criaturas que protegían los símbolos con ferocidad. Enfrentaron demonios antiguos, ilusiones que distorsionaban la verdad y la propia mente, y la tentación de usar el poder del código para sus propios fines, una trampa sutil sembrada por el propio Lucifer para corromperlos. La línea entre la victoria y la derrota era tenue, y el sacrificio era una constante dolorosa en su ardua jornada. Algunos guardianes cayeron, sucumbiendo a las trampas mortales o al abrumador desaliento, pero los que permanecieron se fortalecieron. En su determinación
unidos por un propósito mayor que sus propias vidas y ambiciones. Sabían que la humanidad dependía de su capacidad para reunir estos símbolos, no para activarlos y desatar el caos, sino para comprender su estructura y tal vez encontrar una forma de neutralizar su poder destructivo antes de que fuera demasiado tarde para el mundo. La esperanza era una llama frágil, pero persistente. El momento temido se acercaba, donde la luz se tornaría oscuridad y la virtud, vicio, con la activación final del código. ¿Sería posible reunir los símbolos sin desencadenar el apocalipsis que prometían, o la propia búsqueda sería el catalizador de la destrucción final, abriendo las puertas a la completa inversión de la ley divina y la anarquía cósmica? Descubre el gran inversión en el próximo capítulo. El momento temido llegó. Un silencio opresivo precedió al cataclismo, como si el propio universo contuviera el aliento en anticipación al horror. Con la activación final del código de Lucifer, ya sea por un acto deliberado de sus seguidores o por un accidente trágico durante la búsqueda de los guardianes, el mundo se sumió en un caos sin precedentes, donde la luz se volvió oscuridad y la virtud, vicio. La realidad se contorsionó y la propia naturaleza de la existencia fue reescrita en un instante, deshaciendo siglos de orden y propósito divino. Las leyes de la física y la moralidad se desintegraron en una espiral de locura, reemplazadas por una lógica perversa que celebraba la antítesis de todo lo que era bueno y justo. Lo que era bueno se tornó malo, lo bello, grotesco, y la verdad, una mentira conveniente y aceptable para las masas. Ciudades enteras fueron tomadas por una anarquía desenfrenada, donde la compasión era vista como debilidad y la crueldad como fuerza necesaria para la supervivencia. La mente humana, antes capaz de discernir, fue inundada por una confusión abrumadora, incapaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo real de lo ilusorio. Los mandamientos divinos, antes pilares inquebrantables de la existencia y la convivencia humana, fueron distorsionados en sus antítesis más grotescas y profanas, subvirtiendo toda moralidad. Amar al prójimo se transformó en odiar al diferente, no matar en eliminar al débil, y honrar en despreciar y humillar. La propia realidad se inclinó ante la voluntad profana de Lucifer, transformando el amor en odio, la vida en una búsqueda por la aniquilación y la esperanza en desesperación, en un escenario de pesadilla que se materializaba ante los ojos de todos. La naturaleza, antes equilibrada y en armonía, reaccionó con furia incontrolable, reflejando el caos interior de la humanidad y el desorden cósmico. Tormentas sin fin, terremotos devastadores y plagas inexplicables asolaron el planeta, como si la propia Tierra estuviera rechazando el nuevo orden impuesto y clamando por su restauración. Los cielos, antes azules y serenos, se tornaron grises y amenazantes, y la luz del sol parecía disminuir, incapaz de penetrar la densa capa de oscuridad espiritual que cubría el mundo, sofocando cualquier vestigio de esperanza. Los guardianes, testigos de este horror indescriptible, sintieron el peso de la derrota aplastar sus espíritus, un dolor profundo que trascendía lo físico. Sus esfuerzos por contener el código habían fracasado, y ahora enfrentaban la manifestación plena de la venganza de Lucifer, una fuerza abrumadora. La humanidad, antes su protegida, estaba perdida en un laberinto de valores invertidos, y la batalla que se desarrollaba ya no era solo por la salvación, sino por la propia definición de lo que significaba existir en un universo corrompido. En medio de la anarquía cósmica, un último y desesperado intento de revertir lo hecho sería emprendido. Pero, ¿a qué costo?
¿Habría alguna esperanza de deshacer la red de corrupción que envolvía al mundo, o la creación estaba condenada a un nuevo y terrible orden? Descubre el precio de la desobediencia y la posibilidad de un nuevo amanecer en el próximo y último capítulo. En la batalla final, no solo el destino de la humanidad estaba en juego, sino la propia esencia de la ley divina, la fundación del cosmos y de toda la creación. El enfrentamiento entre el orden y el caos alcanzó su clímax en un escenario de desolación y desesperación, donde la luz y la oscuridad colisionaron en una lucha primordial y definitiva. Los guardianes, agotados pero inquebrantables en su determinación, reunieron sus últimas fuerzas para enfrentar la manifestación del código activado, una fuerza que amenazaba con consumir toda la existencia en su inversión profana. El precio de la desobediencia de Lucifer, y ahora de la humanidad que sucumbió a su influencia nefasta, era visible en cada ruina, en cada alma perdida y en cada distorsión de la realidad. La realidad, distorsionada y fragmentada, clamaba por restauración, pero el camino para revertir el gran inversión parecía insuperable, una tarea más allá de las capacidades mortales. La lucha no era solo física, sino espiritual. Una guerra por la mente y el corazón de cada ser, para que pudieran discernir la verdad en medio de la avalancha de mentiras e ilusiones. La victoria, si la hubiera, vendría con un costo inimaginable, exigiendo sacrificios que trascenderían la comprensión mortal y la propia vida. Los guardianes sabían que incluso si lograban desactivar el código, las cicatrices de la rebelión de Lucifer moldearían el universo de maneras que nadie podría prever, dejando una marca indeleble en el tejido de la creación. La inocencia estaba perdida para siempre, y la memoria del caos permanecería como un recordatorio eterno de la fragilidad del orden y de la constante necesidad de vigilancia. En el ápice del conflicto, cuando toda esperanza parecía desvanecerse, un acto de fe pura, un sacrificio supremo o tal vez una intervención divina, logró romper la red de símbolos, deshaciendo la inversión y restaurando, aunque parcialmente, el orden natural. La luz comenzó a regresar, disipando las sombras más densas, y la verdad, aunque dolorosa y reveladora, comenzó a manifestarse nuevamente, permitiendo que la humanidad vislumbrara la realidad detrás de la ilusión que la aprisionaba. El mundo no volvió a ser lo que era antes del gran inversión. Las marcas del código de Lucifer permanecerían como recuerdos de una era de oscuridad y prueba. Pero la ley divina, aunque sacudida en su percepción, reafirmó su supremacía, y la esperanza de un nuevo amanecer surgió de las cenizas del caos, un testimonio de la resiliencia. La humanidad, ahora más consciente de su vulnerabilidad y de la importancia de la verdad, tendría la oportunidad de reconstruir, pero con una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. ¿Qué quedaría de la fe y la ley tras tal prueba? ¿Y cómo se levantaría la humanidad de las cenizas de un mundo que casi fue reescrito por la oscuridad? La respuesta aguarda en las páginas finales de la historia un futuro incierto, pero forjado por la resiliencia y la redescubierta de la verdadera esencia de la existencia. Si este viaje a través de la gloria, la rebelión y la redención resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando historias profundas y discusiones que expanden la mente. La historia del código que Lucifer escribió para borrar la ley de Dios es más que un relato de rebelión y caos. Es un espejo de la eterna batalla entre el orden y el desorden, la luz y la oscuridad, que resuena en cada alma y en cada rincón del universo. Las cicatrices dejadas por el gran inversión sirven como un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la existencia y del costo incalculable de la desobediencia.
pero también de la inquebrantable resiliencia de la ley divina y de la capacidad de redención. El mundo, aunque marcado, emergió con una nueva comprensión de la verdad y de la importancia de la vigilancia. La humanidad, ahora consciente de la profundidad de la corrupción que casi la consumió, lleva consigo la memoria de lo que se perdió y la responsabilidad de reconstruir sobre cimientos más firmes. La fe, antes probada al límite, encuentra un nuevo significado en la redescubierta de la ley, no como una carga, sino como una guía esencial para la verdadera libertad. El nuevo amanecer, aunque aún incierto, brilla con la promesa de un futuro donde la elección entre la luz y la sombra se hace con una claridad dolorosamente conquistada, pero profundamente valorada. Que esta narrativa sirva como una advertencia y una inspiración. Una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y de la subversión de la verdad, y una inspiración para la búsqueda incesante de la sabiduría, la justicia y la armonía. La ley, en su esencia, permanece inquebrantable, y la esperanza de un universo guiado por la luz divina, a pesar de todas las pruebas, persiste. Si este viaje a través de la gloria, la rebelión y la redención resonó contigo, y si la búsqueda de la verdad y el conocimiento sobre los misterios del universo te fascina, no puedes perderte los próximos contenidos. Suscríbete al canal para seguir explorando historias profundas, análisis intrigantes y discusiones que expanden la mente. Activa la campana para no perderte ninguna actualización y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad.